Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al vídeo de visión semanal de Serenity Markets. Un vídeo en el que tenemos muchos puntos que hablar. En primer lugar, el final del conflicto entre Israel e Irán, o al menos así nos lo está vendiendo el presidente estadounidense Donald Trump, que ya vimos como el lunes, después de la intervención de Estados Unidos en el conflicto, el domingo el petróleo se desplomaba más de un 8%, y también veíamos como los índices americanos subían de una forma con bastante fortaleza, ¿no? Para todo lo que estaba habiendo alrededor. Y es que el lunes hubo un ataque de Irán a bases estadounidenses situadas en Qatar, pero con avisos previos, lo cual indicaba ya al mercado que el conflicto podía ser breve y limitado. También tenemos un punto muy importante, y es que esta semana, además de conocer datos finales de Producto Interior Bruto correspondiente al primer trimestre y datos de inflación el viernes, hay comparecencia de Jerome Powell tanto el martes en la Cámara de Representantes como el miércoles en el Senado. Y la cosa se está poniendo muy interesante porque ya van dos miembros de la Reserva Federal que están hablando de posibles bajadas de tipos en julio. Waller, que era el que ya hablaba de ello, y ayer lunes lo hizo Bowman, algo que desplomó los rendimientos, aumentó las probabilidades de bajadas de tipos en julio, también se vieron impulsadas por esa caída de los precios del petróleo. Y ojo, porque también estos dos miembros mandan un mensaje, y es que puede que se estén posicionando para ser presidentes futuros de la Reserva Federal. En primer lugar, vamos a ver cómo el hedge geopolítico, el índice de volatilidad del petróleo, OVX, tuvo una grandísima caída el día de ayer, antes incluso de la noticia o del comentario de Donald Trump sobre el final del conflicto, lo cual ya nos hacía indicar que la cosa iba a ir por ahí, que el mercado estaba descontando que el conflicto iba a ser muy breve. Tengan en cuenta que históricamente un conflicto geopolítico, un shock geopolítico, siempre suele ser una gran oportunidad de compra. Históricamente han provocado caídas de un 5 o 6% en el S&P 500. ¿Por qué en esta ocasión ni siquiera hemos tenido caídas? Bueno, pues uno de los puntos que más se estaban comentando, además del vencimiento del viernes y de que había mucha gamma acumulada por ahí, que era muy difícil salir de esos niveles, es que el posicionamiento es menor, y cuando el posicionamiento es tan bajo, sobre todo derivado de la corrección que tuvimos en abril y de que no se ha recuperado ese posicionamiento máximo, pues cuando no tienes las manos llenas es más difícil vender, ¿no? Cuando el posicionamiento está muy alto, cualquier mínima cosa que pueda asustar al mercado provoca ventas masivas, pero cuando es tan bajo, no. Eso puede ser que sea uno de los factores que ha impulsado. A partir de aquí, bueno, pues ¿qué tenemos por delante? Bueno, pues yo me marcaría por abajo los 5.900, más concretamente 5.905, que es la call corta del collar de JP Morgan, que vencerá el viernes que viene, y que ese será el soporte más importante por abajo. De hecho, ayer lunes sí que es cierto que cuando Irán atacó a las bases estadounidenses en Qatar, hubo un momento en el que los mercados se vinieron un poco abajo y se fueron a tocar no llegaron a los 5.905, pero sí que se aproximaron a esos 5.930, una cosita así, y es en los 5.900 donde estaba el nivel a observar. Por arriba tenemos los 6.100 puntos, no es nada fácil superar esos niveles y haría falta de catalizadores. Evidentemente, un gran catalizador es que el conflicto geopolítico finaliza, es un buen punto, pero poquito más, es decir, si no ha habido grandes riesgos a la baja, no va a generar grandes sorpresas al alza. Tengan en cuenta también que cada vez nos acercamos más a ese 8-9 de julio, cuando finalizan los acuerdos comerciales y todavía no hay ninguno sobre la mesa. ¿Y qué puede hacer de catalizador? Bueno, pues fíjense como si vemos los fondos sistemáticos, tanto seguidores de tendencia como control de riesgo como controles de volatilidad, en este momento tienen un posicionamiento más o menos de mitad. Tienen desequilibrios vendedores para esta semana, es decir, los seguidores de tendencia no van a ser compradores, y los fondos de control de volatilidad deberán esperar a que en unas semanas desaparezca del mapa de volatilidad realizada todo ese movimiento que hubo en abril. Por tanto, eso es un poco lo que estaríamos esperando. Por otro lado, la mesa de recompras corporativas está en este momento en periodo cerrado, es decir, que no es un impulsor, no es un catalizador. Por tanto, sí que es cierto que en cuanto a catalizadores que aceleren el movimiento al alza,
estamos un poco escasos, la verdad. Esto no significa que no podamos ir al alza, ni mucho menos, pero sí que es cierto que debería de aparecer algo que acelere el movimiento al alza, y en este momento no lo estamos observando, no se observa con gran... con confianza, ¿no? No se observa de una forma clara. En cuanto a puntos importantes para la semana, bueno, pues sobre todo tendremos datos de inflación el viernes, es un poco el punto más importante. Ya saben que se lee bastante bien el dato de deflactor de la inflación con los datos de IPC e IPP. Se espera un aumento intermensual del 0,1%, dato bastante suave. Estaremos pendientes también el jueves de los datos de empleo, que la tendencia ya vemos de solicitudes iniciales y continuas va al alza, lo cual nos indica que el mercado se está flojeando. Y eso es un poco lo que hablan los miembros de la Reserva Federal, tanto Bowman y como Waller, que están hablando de que, oye, si los alzas de precios por los aranceles generan alzas puntuales, quizás haya que mirar otros aspectos, quizás haya que mirar sobre todo por el lado del empleo, que si bien se mantiene firme, se está observando falta de dinamismo. Esto es lo que dijo Bowman el día de ayer, y claro, ante todo esto se enfrenta Powell, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Powell se enfrenta a presiones públicas por parte del presidente estadounidense. Se enfrenta a un miembro ejecutivo de la Reserva Federal que parece que está bastante más dividido que antes. Se enfrenta a unos aranceles que se supone que deberían de generar alzas de los precios y que lo están generando según los datos de PMI, pero no se observa todavía en los datos de inflación. Se enfrenta a muchos desafíos y a muchas preguntas que deberá responder, y que el mercado estará muy atento de todo ello. Por lo demás, poco más. Creo que conforme nos vamos acercando al final del trimestre, el mercado está mucho más dispuesto a moverse. También estaremos muy pendientes de todo ese tema de los aranceles. Se nos está olvidando mucho que el 8 o 9 de julio vuelven los aranceles recíprocos y de momento no hay ningún acuerdo. Veremos qué se saca de la chistera esta vez el presidente estadounidense.